Capítulo 11. El choque emocional. El domingo amaneció silencioso en el piso de la calle de Alcalá. Clara había dejado a Lucía con sus abuelos la noche anterior, convencida de que necesitaba un respiro para organizar su mente y tomar fuerzas antes de dar el siguiente paso. La casa estaba inusualmente tranquila, pero aquel silencio no era paz, era un recordatorio constante de la soledad y del peso que cargaba. Se levantó despacio, preparó un café fuerte y se sentó en el sofá con la carpeta azul que contenía todas las pruebas. La abrió y volvió a repasar los correos, las capturas de pantalla, los análisis de Marcos, la nota con el testimonio de don Manuel. Cada página confirmaba lo que en el fondo ya sabía: Javier estaba detrás de todo. Hasta entonces Clara había intentado refugiarse en la duda, pensar que tal vez se trataba de un extraño, de un hacker, de un desconocido. Pero ahora, con todas las piezas unidas, la verdad era imposible de negar. El hombre que había compartido su vida, que había sido el padre de su hija, era también quien la estaba persiguiendo, humillando y amenazando. La certeza le golpeó con una fuerza brutal. Se sintió mareada, como si el suelo se moviera bajo sus pies. Se llevó las manos a la cara y rompió a llorar. Recuerdos de un amor torcido. Entre sollozos comenzaron a venirle recuerdos de su vida con Javier. No todo había sido malo. Recordaba los primeros meses de relación, cuando él era atento, encantador, divertido. Recordaba las noches en que caminaban por la Gran Vía tomados de la mano. Los viajes improvisados a la playa, las risas compartidas. Esos recuerdos eran lo que la habían mantenido tanto tiempo en la relación, incluso cuando las cosas empezaron a torcerse. Pero luego llegaron los celos, las críticas constantes, el control disfrazado de amor. Recordaba cómo Javier revisaba su móvil, cómo le decía qué ropa ponerse, cómo cuestionaba cada salida con sus amigas. Y lo peor, cómo la hacía sentir culpable por todo. Si confías en mí, ¿qué te cuesta?, decía él cuando insistía en grabar sus momentos íntimos. Clara, temerosa de perderlo, cedía. Y ahora esas grabaciones eran el arma con la que la amenazaba. El dolor de aquella traición era insoportable. Se sintió engañada no solo en el presente, sino también en el pasado. Era como si todos esos años de vida en común hubieran sido una farsa, una trampa cuidadosamente tejida para atraparla. Llamada de Ana. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Ana. Clara contestó con voz entrecortada. ¿Estás bien?, preguntó su amiga con preocupación. Hoy lo siento más real que nunca, Ana. Ya no hay dudas. Fue él. Siempre fue él. Ana guardó silencio unos segundos. Lo sé. Entenderlo. ¿Cómo puede alguien que compartió tantos años conmigo, que es el padre de mi hija, hacerme esto? Porque nunca supo amar de verdad, respondió Ana con firmeza. Siempre confundió el amor con el control. Las palabras de su amiga fueron como una bofetada de realidad. Clara comprendió que parte de su dolor provenía de seguir buscando una explicación lógica en un hombre que nunca la había tratado con el respeto que merecía. La rabia como motor. Después de colgar, Clara se levantó y comenzó a caminar por el salón de un lado a otro. Las lágrimas se habían secado, y en su lugar una sonrisa, aunque por dentro sentía un torbellino. Se prometió que algún día, cuando Lucía fuera mayor, le contaría esta historia no como un capítulo de vergüenza, sino como un ejemplo de valentía. Pero también le había dado una nueva perspectiva, ya no podía seguir viviendo paralizada por el miedo. Era el momento de actuar. Mientras preparaba el desayuno para Lucía, notó que sus manos temblaban ligeramente al servir el cacao en la taza. La niña, ajena a todo, hablaba emocionada de la manualidad que harían en el colegio. Clara la observó en silencio, grabando en su memoria cada gesto, cada sonrisa. Pensó que todo lo que estaba a punto de hacer lo hacía por ella, por proteger su futuro y demostrarle que nadie debía permitir que la humillaran. Después de dejar a Lucía en la escuela, regresó al piso. La carpeta azul con todas las pruebas la esperaba sobre la mesa del salón. Se sentó frente a ella, respiró hondo y la abrió por última vez antes de salir.
Allí estaban los correos impresos, las capturas de pantalla, las direcciones IP, el análisis de marcos, la promesa de don Manuel de testificar. Era, en cierto modo, un mapa de su sufrimiento convertido en evidencia. El viaje a la comisaría. Decidió no posponerlo más. Tomó la carpeta, se vistió con ropa sencilla pero formal, como si la ocasión lo exigiera, y salió de casa. El trayecto hasta la comisaría le pareció más largo que nunca. Cada paso estaba cargado de nerviosismo, pero también de firmeza. Sentía que cruzaba un umbral en su vida, de víctima silenciosa a mujer que alzaba la voz. Al llegar, el edificio se alzaba sobrio con la bandera ondeando en la entrada. Clara tragó saliva y entró. El aire dentro era frío, impregnado de olor a desinfectante. Se acercó al mostrador, donde un agente joven la recibió. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla?, preguntó con tono profesional. Vengo a poner una denuncia, respondió Clara, sujetando la carpeta contra su pecho. He estado recibiendo correos electrónicos anónimos con amenazas y material íntimo. El agente la miró con atención, invitándola a pasar a una oficina. El relato formal. En una sala pequeña. Frente a un escritorio con un ordenador, otro agente comenzó a tomar declaración. Clara, con la voz entrecortada al principio, relató todo desde el inicio, el primer correo, las imágenes adjuntas. Los mensajes posteriores, la foto de su ventana, la presencia sospechosa en la entrada de su edificio. Sacó la carpeta y fue entregando cada documento, cada prueba. El agente, meticuloso, revisaba y asentía mientras tomaba notas. ¿Sospecha de alguien en particular?, preguntó en un momento dado. Clara dudó, pero luego respondió con firmeza. Sí. Mi exmarido, Javier Ortega. Él es la única persona que tenía acceso a esas grabaciones. Decir su nombre en voz alta frente a la policía fue como liberar un peso enorme de su pecho. Era la primera vez que lo acusaba. Dado el paso correcto. Sintió miedo, sí, pero también orgullo. Había transformado el dolor en acción, la vergüenza en pruebas, el miedo en valentía. Y esa transformación la convertía en alguien nuevo, una mujer que había decidido no callar aunque temblara. Apagó la luz, se metió en la cama y antes de dormir, susurró para sí misma. He elegido ser libre. Capítulo 13. La denuncia. Formal. El martes, Clara se despertó antes de que sonara el despertador. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, consciente de que ese día sería crucial. El domingo había reunido fuerzas para aceptar la verdad, el lunes había tomado la decisión valiente de denunciar, y ahora tocaba enfrentarse a la formalidad del sistema judicial. El aire de la mañana entraba frío por la ventana entreabierta. Clara se levantó con lentitud, se preparó un café fuerte y repasó mentalmente la carpeta azul que reposaba en la mesa del salón. Era su escudo, las pruebas de los correos electrónicos. Los análisis técnicos, el testimonio de su portero, la lista cronológica de los hechos. Todo lo que había vivido en las últimas semanas se resumía allí. Después de llevar a Lucía al colegio, tomó el metro en dirección a la comisaría central, donde la habían citado para formalizar su denuncia y dar una declaración más completa. El vagón iba lleno con gente apretujada, cada cual perdido en sus propios pensamientos. Clara observaba los rostros de los demás pasajeros y se preguntaba cuántas personas estarían luchando, en silencio, batallas similares a la suya. La llegada a la comisaría. El edificio de la comisaría imponía. Clara respiró hondo antes de cruzar la puerta. Fue recibida por un agente que ya tenía sus datos. Señora Méndez, por aquí, por favor. La condujo a una sala sobria, con paredes blancas y una mesa metálica en el centro. Allí la esperaba una agente de policía especializada en delitos tecnológicos, la inspectora Ruiz. Una mujer de unos 40 años con mirada firme pero cercana. Buenos días, Clara. Sé que no es fácil estar aquí, pero quiero que sepa que vamos a escucharla con atención. ¿Está preparada? Clara asintió aunque sentía un nudo en la garganta. La declaración completa. La inspectora encendió una grabadora y le pidió que relatara todo desde el principio.
Clara comenzó con voz temblorosa. Javier Ortega. Solo él tenía acceso a esas grabaciones. El silencio que siguió fue pesado. Clara sintió que acababa de cruzar una línea de no retorno. La entrega de pruebas. Luego sacó de la carpeta las capturas de pantalla, los correos impresos, el disco duro con los archivos, las notas técnicas de Marcos, incluso la declaración manuscrita del portero, que estaba dispuesto a testificar. Verificar la procedencia de los correos. Además, se podría pedir una medida cautelar de protección, dado que había indicios de acoso y amenazas. Clara escuchaba con atención, tratando de asimilarla. Jerga legal. Sentía vértigo pero también una extraña calma, el proceso estaba en marcha. El miedo a la reacción. Al salir de la comisaría, el aire frío de la calle la golpeó en el rostro. Entusiasmo. Estoy tan orgullosa de ti. Tengo miedo de lo que pueda pasar ahora. Es normal. Pero ahora el miedo está de su lado. Tú tienes la ley de tu parte. Las palabras de Ana le dieron un poco de alivio. Conversación con sus padres. Esa tarde Clara fue a casa de sus padres para recoger a Lucía. En la mesa del comedor, les contó lo ocurrido. Su madre le tomó la mano con ternura. Eres valiente, hija. Has hecho lo correcto. Su padre, en cambio, golpeó la mesa con rabia contenida. Si Javier intenta algo más, me tendrá enfrente. Clara sonrió con tristeza. Sabía que sus padres. Seriedad. Y lo entiendo. Pero aquí el único que debe ser juzgado es quien la amenaza y la acosa. Vamos a trabajar para proteger su dignidad y demostrar la culpabilidad de su exmarido. Revisión de pruebas. Clara colocó sobre la mesa todo el material, los correos impresos, las capturas de pantalla, el disco duro, las notas de Marcos y el testimonio del portero. Laura lo revisó con calma, subrayando con un bolígrafo y haciendo anotaciones en un bloc. Esto es sólido, dijo finalmente. Tenemos amenazas directas, pruebas de material íntimo usado sin su consentimiento y, lo más importante, indicios técnicos que conectan al remitente con una dirección en Madrid. Todo apunta claramente a Javier Ortega. Clara sintió un nudo en la garganta al escuchar su nombre. Tomando notas en su cuaderno. Por primera vez veía su dolor convertido en un lenguaje legal. Era extraño pero reconfortante. Lo que me preocupa, dijo con voz baja, es su reacción cuando se entere de la denuncia. Eso es comprensible, contestó Laura. Por eso vamos a solicitar una orden de alejamiento y medidas cautelares de protección. Si intenta acercarse o comunicarse con usted, estaría cometiendo otro delito. El plan de acción. Durante más de 2 horas, revisaron cada detalle. Laura le explicó que en los próximos días recibiría una citación judicial para ratificarla. Denuncia ante el juez de instrucción. También se abriría una investigación policial para rastrear formalmente las direcciones IP y analizar el origen de los archivos. Necesitaremos que usted declare. Con calma, sin omitir detalles. Sé que es doloroso, pero cuanto más clara sea, más fuerza tendrá su caso, dijo la abogada. Clara respiró hondo. Lo haré. No pienso callar más. Laura sonrió. Esa es la actitud. Créame, Clara, está haciendo historia en su vida. No solo se defiende a sí misma, también abre camino para otras mujeres que sufren en silencio. Conversación con Ana. Al salir del despacho, Clara llamó a Ana. Ya tengo abogada, dijo con una mezcla de cansancio y esperanza. Se llama Laura Serrano. Me explicó todo el proceso y parece que tenemos un caso sólido. Me alegro muchísimo. Respondió Ana. Te dije que no estabas sola. ¿Cómo te sientes? Aliviada, aunque también asustada. Ahora todo es más real que nunca. Ese miedo es normal, Clara. Pero recuerda, ya no es un secreto oscuro, ahora es un proceso legal. Y en ese terreno Javier no tiene el control. El apoyo de sus padres. Esa tarde Clara fue a recoger a Lucía a casa de sus. Esta eres tú. Una guerrera que protege a todos.
Clara la abrazó fuerte, conmovida. Aquella imagen era exactamente lo que necesitaba, un recordatorio de que su lucha tenía un sentido profundo. Reflexión nocturna. Esa noche, ya sola en el salón, Clara abrió su cuaderno y escribió: «Hoy encontré un aliado en la justicia. Ya no soy solo yo contra Javier. Ahora tengo una abogada, un proceso. Una voz que me respalda. El miedo sigue ahí, pero empieza a transformarse en fuerza. Esta es mi decisión valiente, no volver a callar». Apagó la luz con una sensación nueva, mezcla de miedo y esperanza. Sabía que el camino legal sería largo y doloroso, pero también sabía que había dado un paso irreversible hacia su libertad. Capítulo 15. El enfrentamiento en los tribunales. El día de la vista preliminar llegó más rápido de lo que Clara había imaginado. Desde que interpuso la denuncia formal, los días se sucedieron con una mezcla de miedo y expectación. La policía había avanzado con la investigación y, gracias a las pruebas técnicas, habían confirmado la relación de los correos amenazantes con la conexión de Javier Ortega. Ese dato, sumado a los archivos íntimos y al testimonio del portero, había sido suficiente para que el juez de instrucción citara a ambas partes en el juzgado. La mañana del juicio preliminar amaneció fría y gris. Clara apenas había dormido. Tiempo. La llegada al juzgado. El edificio judicial era imponente, con sus muros altos y su ambiente cargado de tensión. Al entrar, Clara sintió que las piernas le temblaban. Laura Serrano, su abogada, la esperaba en el vestíbulo. ¿Lista?, preguntó con tono firme. No sé si se puede estar lista para algo así, respondió Clara con voz temblorosa. Entonces digamos que estás preparada. ¿Qué es lo importante? Subieron juntas hasta la sala. Clara respiraba hondo, intentando controlar la ansiedad. Cuando entraron, sus ojos se encontraron de inmediato con él, Javier. El reencuentro con Javier. Estaba sentado en el banquillo de los acusados, vestido con traje oscuro, el mismo aire arrogante de siempre. Al verla, esbozó una sonrisa fría, como si todo aquello no fuera más que un malentendido ridículo. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Durante un instante los recuerdos de su vida juntos se mezclaron con la realidad presente. Aquel hombre había sido su marido. El padre de su hija. Pero ahora lo veía como lo que realmente era, alguien que había traicionado su confianza y había intentado destruir su dignidad. Laura la guió hasta su asiento, susurrándole: «No lo mires más de la cuenta. Concéntrate en el juez y en mí». La audiencia preliminar. El juez entró en la sala y comenzó la sesión. La fiscalía expuso el caso, detallando los correos electrónicos, las amenazas explícitas, los archivos íntimos utilizados como arma, y la foto de la ventana que confirmaba vigilancia. Cada palabra era como una aguja clavándose en el corazón de Clara. Pero también era una reafirmación de que la verdad estaba saliendo a la luz. Luego fue el turno de la defensa de Javier. Su abogado intentó desacreditar las pruebas, argumentando que los correos podían haber sido enviados por un tercero y que no existía confirmación absoluta de que Javier fuera el responsable. «Mi cliente niega categóricamente haber enviado esos mensajes», dijo el abogado. «Se trata de un intento de difamación por parte de la denunciante, con quien mantiene un conflicto personal tras el divorcio». Clara apretó los puños bajo la mesa. El descaro de esas palabras le provocaba rabia, pero se mantuvo en silencio, tal como le había indicado Laura. El testimonio de Clara. Llegó el momento de su declaración. Clara se levantó, caminó hasta el estrado y se situó frente al juez. La sala estaba en silencio. Podía sentir la mirada de Javier clavada en ella, pero evitó girarse. Con voz temblorosa al principio, relató todo, desde los primeros correos, las amenazas. El miedo que había sentido al ver la foto de su ventana, hasta el momento en que decidió denunciar. Mostró cómo esas amenazas habían afectado su vida diaria, cómo había tenido que vivir con la angustia constante de ser observada y humillada. Solo él tenía acceso a esos vídeos, dijo con firmeza. Solo él pudo utilizarlos contra mí. El juez asintió mientras tomaba notas. Clara respiró.
Clara lo escuchaba con incredulidad. El cinismo en su voz era el mismo de siempre, esa habilidad para presentarse como víctima y culpar a los demás. La fiscalía le presentó entonces las direcciones. Largo, pero vale la pena recorrerlo. Ya no soy prisionera de su silencio. Capítulo 16. La justicia se pronuncia. El día de la sentencia amaneció con un cielo encapotado que parecía reflejar el estado de ánimo de Clara. Habían pasado meses desde la primera denuncia, meses de declaraciones, pruebas periciales, idas y venidas al juzgado. Cada audiencia había sido una batalla emocional. Revivir el dolor, escuchar las mentiras de Javier, soportar la tensión constante. Pero por fin había llegado el momento decisivo, el juez dictaría sentencia. Clara se despertó antes del amanecer. Pasó un largo rato en silencio, mirando el techo de su habitación. A su lado, Lucía dormía plácidamente, ajena a la tormenta que su madre estaba enfrentando. Clara le acarició el cabello y pensó: todo esto es por ti, para que crezcas en un mundo donde nadie te humille ni te haga daño. Camino al juzgado. Se vistió con un traje discreto, de tonos neutros, y se miró al espejo. El rostro reflejaba cansancio, pero también determinación. Su madre insistió en acompañarla, su padre se quedó cuidando de Lucía. Juntas tomaron un taxi hasta los juzgados de Plaza de Castilla. Durante el trayecto, Clara sentía un torbellino de emociones, miedo a un fallo injusto, esperanza en que las pruebas hablaran por sí solas, rabia contenida por todo lo que había tenido que soportar. Su madre le tomó la mano con firmeza. Hija, pase lo que pase, ya has ganado. Has tenido el coraje de enfrentarte a él. Clara asintió conteniendo las lágrimas. La sala de audiencia. Al entrar en la sala, el ambiente era solemne. Javier ya estaba allí, sentado con su abogado. Vestía traje oscuro, el gesto serio, aunque en su mirada aún brillaba esa arrogancia que Clara conocía tan bien. Cuando sus ojos se cruzaron, ella sintió un escalofrío, pero esta vez no apartó la mirada. Había aprendido a sostenerla sin temblar. La jueza tomó asiento y la sala se sumió en un silencio expectante. La lectura de la sentencia. La voz de la jueza resonó clara. En la causa número 457/2024, contra Javier Ortega por los delitos de amenazas, acoso digital y vulneración del derecho al honor y la intimidad de la señora Clara Méndez García, este tribunal dicta sentencia. Clara apretó los puños. Cada palabra era un golpe en su corazón. Se declara probado que el acusado envió de manera reiterada correos electrónicos con contenido amenazante, acompañados de imágenes íntimas obtenidas sin el consentimiento de la denunciante. Se considera probado asimismo que el acusado vigiló de manera directa el domicilio de la señora Méndez, generándole un estado de temor constante. Clara sintió cómo le temblaban las piernas. Su madre le acarició el brazo, dándole fuerzas. Por lo tanto, continuó la jueza, este tribunal condena a Javier Ortega a una pena de 2 años y 6 meses de prisión, con la suspensión de la condena condicionada a que no reincida en un plazo de 5 años. Asimismo, se impone una orden de alejamiento de 500 metros respecto de la denunciante y su domicilio, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio. Un murmullo recorrió la sala. Clara apenas respiraba. El acusado deberá, además, abonar a la señora Méndez una indemnización de 30.000 euros en concepto de daños morales. Se ordena la eliminación inmediata de todo material íntimo en posesión del acusado, bajo supervisión judicial. La reacción. Clara cerró los ojos, dejando que las palabras calaran en su interior. No era una condena de cárcel efectiva, pero sí un reconocimiento claro de su verdad. La justicia había hablado. Miró a Javier. Su rostro se había tensado, la mandíbula apretada, los ojos llenos de furia contenida. Intentaba mantener la compostura, pero Clara lo conocía demasiado bien, estaba derrotado. La jueza finalizó la sesión y la sala se vació lentamente. Clara permaneció unos minutos en silencio, asimilando lo ocurrido. Conversación con Laura. En el pasillo, su abogada, Laura Serrano, la felicitó. Has conseguido una sentencia ejemplar, Clara.
No todos los casos logran una indemnización tan alta ni medidas tan estrictas. Este fallo es una victoria. ¿Y si incumple la orden de alejamiento? Preguntó Clara con voz aún temblorosa. Entonces irá a prisión sin más. Ahora está en manos de la justicia. Tú puedes seguir con tu vida. Clara asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo un verdadero alivio. El abrazo de su madre. En la salida del juzgado, su madre la abrazó con fuerza. Estoy tan orgullosa de ti, hija. Has demostrado un coraje que pocas personas tienen. Clara rompió a llorar en su hombro. Era un llanto liberador, mezcla de cansancio, dolor y satisfacción. Pero ahora ese miedo estaba acompañado de algo nuevo, alivio. Por primera vez en mucho tiempo podía respirar un poco más hondo. Sabía que la justicia había hablado y que Javier tenía una orden estricta de alejamiento. No era la cárcel lo que ella buscaba, lo que necesitaba era protección, reconocimiento y la certeza de que no volvería a ser silenciada. Una nueva rutina. El primer lunes. Después del juicio, Clara se levantó con la misma rutina de siempre, preparar el desayuno, ayudar a Lucía con el uniforme, salir hacia el colegio. Pero algo había cambiado. Mientras caminaba por la calle llevando de la mano a su hija, sintió que su paso era más firme. Lucía, ajena a los detalles, percibía, sin embargo, el cambio en el ambiente. Mamá, te veo más contenta, dijo con inocencia. Sí, cariño. Porque ahora estamos más seguras, respondió Clara, sonriéndole. La niña asintió, y juntas entraron en la escuela. Conversación con Ana. Esa misma tarde, Clara se reunió con Ana en una cafetería. Su amiga había sido testigo de cada etapa del proceso y ahora quería celebrar. Te lo dije, Clara, comentó Ana, levantando su taza de café. Eres más fuerte de lo que piensas. No lo sé. Ana. Me siento cansada, como si hubiera corrido un maratón. Es normal. Has estado luchando contra gigantes y aún así sigues de pie. Clara suspiró, mirando por la ventana. Lo que más me duele es darme cuenta de cuánto tiempo permití que Javier tuviera poder sobre mí. No te culpes, replicó Ana. Lo importante no es lo que pasó, sino lo que has hecho ahora, liberarte. Las palabras de su amiga le dieron consuelo. El regreso a la redacción. En el trabajo también notaron el cambio. Aunque Clara nunca contó todos los detalles a sus compañeros, muchos sabían que atravesaba un proceso difícil. Al regresar a la redacción después del fallo judicial, recibió abrazos y palabras de ánimo. Nos inspiras, Clara, le dijo Marcos, su colega de tecnología. Has tenido el valor de enfrentarte a algo que muchos temen. Clara sonrió con humildad. El periodismo siempre había sido para ella un medio de dar voz a los demás, nunca imaginó que algún día sería ella la protagonista de una lucha por la verdad. El reencuentro con la tranquilidad. Los fines de semana comenzaron a sentirse distintos. Clara llevaba a Lucía al Parque del Retiro, y aunque aún echaba miradas discretas a su alrededor, podía relajarse más. Se sentaba en un banco con un libro en la mano, mientras veía a su hija correr entre los columpios. Una tarde, mientras Lucía jugaba, un anciano se le acercó y le dijo: Señora, tiene usted una sonrisa muy bonita. Clara se sorprendió. Hacía meses que no escuchaba algo así. Al principio no supo qué contestar, pero luego sonrió con sinceridad y respondió: Gracias. Sus padres, Clara compartía cada avance. Su madre, siempre atenta, le preguntó una tarde mientras tomaban té: ¿Cómo te sientes ahora que todo ha terminado? Clara reflexionó un instante. Ligera. Mamá. Es como si hubiera cargado una mochila llena de piedras durante años y ahora, de repente, la hubiera dejado en el suelo. Pero también estoy cansada, necesito tiempo para sanar. Y lo tendrás. Hija. Lo más importante es que ya no estás bajo su sombra. El diario de Lucía. Un día, mientras ordenaba la mochila de Lucía, Clara encontró un pequeño cuaderno lleno de dibujos. En uno,
La velada transcurrió entre risas, anécdotas y brindis. En un momento dado, Marcos levantó su copa y dijo: «Brindemos por Clara, que nos ha enseñado que la justicia no siempre es rápida. Pero cuando llega, vale cada minuto de lucha». Todos aplaudieron y Clara se sintió emocionada. Comprendió que su historia no era solo suya, era también un ejemplo para otros. Reflexión nocturna. Esa noche, de regreso en casa, Clara escribió en su cuaderno: «Hoy siento que un peso enorme se ha liberado. No se trata solo de la sentencia, sino de haberme atrevido a hablar, de haber roto el silencio. El miedo aún existe, pero ya no me domina. Ahora camino más ligera, con la frente en alto. Javier ya no tiene poder sobre mí. Y lo más importante, Lucía me ve como una madre fuerte. Esa es mi verdadera victoria». Apagó la luz y por primera vez en mucho tiempo se durmió sin sobresaltos, con el corazón más tranquilo. Capítulo 18. Conversaciones con Lucía. El peso de la sentencia había traído a Clara una sensación de alivio, pero también le había dejado una pregunta que rondaba en su cabeza día y noche: ¿cómo explicar a Lucía, con tan solo 6 años, lo que había sucedido sin cargarla con un dolor que no le correspondía? La niña merecía crecer con la certeza de que estaba protegida, pero también con la verdad, al menos con la parte de la verdad que pudiera comprender. Una tarde tranquila. Un sábado por la tarde, mientras en el salón el sol se colaba por la ventana iluminando los juguetes desperdigados por el suelo, Clara decidió que había llegado el momento. Lucía estaba sentada en la alfombra, dibujando con sus lápices de colores, concentrada en dar vida a un unicornio de alas brillantes. Clara se sentó a su lado, acariciándole suavemente el cabello. «Cariño», besó con voz suave, «¿te acuerdas de cuando mamá estuvo muy preocupada hace unas semanas?» Lucía levantó la mirada, con sus grandes ojos curiosos. «Sí, mamá. Pero ya estás más contenta, ¿verdad?» Clara sonrió. «Sí, mi amor. Estoy más tranquila porque tomé decisiones importantes. Y quiero contarte algo porque eres parte de todo esto». La niña ladeó la cabeza atenta. La verdad adaptada. Clara respiró hondo. No podía entrar en detalles dolorosos, pero tampoco quería inventar mentiras. Papá y mamá, cuando estaban juntos, a veces no se trataban bien. Y después de separarnos, hubo momentos en los que él hizo cosas que me hicieron sentir miedo. Yo no quería que ese miedo nos alcanzara a ti y a mí, así que busqué ayuda. Lucía frunció el ceño. ¿Papá te hizo daño? Clara dudó unos segundos, pero respondió con sinceridad. No de la forma en que piensas. Pero sí me hizo sentir muy triste y preocupada. Lo importante es que pedí ayuda y la justicia me escuchó. Ahora estamos seguras. La niña guardó silencio, procesando la información. Luego, con la inocencia que solo un niño puede tener, preguntó: ¿y papá va a venir otra vez? Clara le acarició la mejilla. Por un tiempo no. El juez decidió que no puede acercarse ni hablar conmigo. Eso significa que podemos vivir tranquilas. El miedo infantil. Lucía bajó la mirada, haciendo garabatos con su lápiz. Yo a veces sueño que papá viene y tú te pones a llorar. Esas palabras le atravesaron el corazón. Clara la abrazó con fuerza. Lo sé, mi vida. También he tenido miedo. En mis sueños. Pero los sueños no son reales. Y lo más importante es que cuando despiertas, estoy aquí contigo, y nada malo va a pasarnos. Lucía la miró fijamente. ¿De verdad? Clara asintió con firmeza. De verdad. Un ejercicio de confianza. Para reforzar la conversación, Clara tuvo una idea. Se levantó, fue a buscar una caja pequeña y sacó de ella un candado que usaba para su diario. Mira, Lucía. Esto es como lo que ha pasado con nosotros. Este candado representa nuestra casa, nuestra vida. A veces alguien intenta entrar sin permiso, pero ahora está cerrado y protegido. Nadie puede abrirlo sin la llave. La niña sonrió, comprendiendo a su manera. ¿Y tú tienes la llave? Sí, yo tengo la llave.
Y siempre la voy a usar para protegernos. Lucía abrazó a su madre con fuerza. Entonces no tengo miedo. Conversación con la abuela. Esa misma noche en casa de sus padres, Clara contó a su madre lo que había hablado con Lucía. ¿Hice bien?, preguntó, insegura. Claro que sí, respondió su madre con ternura. Los niños entienden más de lo que creemos. Lo importante es que no sienta que le mientes. Con el tiempo, cuando sea mayor, comprenderá más. Clara suspiró sintiendo alivio. Sabía que la maternidad era un equilibrio delicado entre proteger y preparar para la vida. El dibujo revelador. Unos días después, al recoger a Lucía del colegio, la profesora le entregó un dibujo que la niña había hecho en clase. En él se veía a una mujer alta con una capa roja y una niña de la mano. Encima, en letras grandes, Lucía había escrito: Mi mamá es valiente. Clara no pudo evitar que se le llenaran los ojos de lágrimas. Ese dibujo era la confirmación de que su hija había entendido el mensaje, que aunque habían pasado por momentos a implicarse con entusiasmo en los reportajes, a participar en las reuniones con una energía renovada. Ya no estaba ensombrecida por el miedo constante a que en cualquier momento apareciera un correo amenazante. Una mañana, su jefe la llamó a su despacho. Clara, he estado siguiendo tu trabajo en las últimas semanas. Tus artículos tienen una fuerza distinta. Se nota que hablas desde la experiencia, desde la verdad. Ella se sonrojó, algo sorprendida. Gracias. He pasado por cosas que me han hecho ver la vida con otros ojos. El jefe sonrió. Justo por eso quiero proponerte algo. Dirigir una nueva sección de periodismo social, centrada en historias de mujeres que luchan contra la violencia y el acoso. Nadie mejor que tú para liderarla. Clara se quedó en silencio unos segundos. Aquello era más que una oportunidad laboral, era una forma de transformar su dolor en un motor de cambio. Acepto, respondió con firmeza. El primer reportaje. Su primer trabajo en la nueva. No sabes cuánto me alegra verte así, Clara, dijo Ana. Hace unos meses estabas hundida, y ahora te veo renacida. No ha sido fácil, respondió Clara, pero descubrí que el dolor puede transformarse. Nuevos amigos del vecindario. Una tarde, mientras hacían los deberes juntas, Lucía le dijo a su madre: Mamá, ya no sueño con cosas feas. Ahora sueño con castillos y viajes. Clara sintió un nudo en la garganta. Ese comentario sencillo era la prueba más clara de que el miedo estaba quedando atrás. Un paso hacia sí misma. Clara también comenzó a dedicarse tiempo a sí misma. Retomó las clases de Mi hija me ve como una madre valiente y yo empiezo a verme como una mujer libre. No sé qué traerá el futuro, pero estoy lista para recibirlo. Cerró el cuaderno, respiró profundamente y sonrió. La oscuridad del pasado seguía allí, como un eco lejano, pero ya no dictaba su presente. Frente a ella se abría un horizonte de posibilidades. Y Clara, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a caminar hacia el compaso firme. Capítulo 20. La vida sigue. La primavera había llegado a Madrid con todo su esplendor. Los árboles del Retiro se vestían de verde intenso. Las terrazas se llenaban de vida y las calles parecían más luminosas que nunca. Para Clara, aquella estación no era solo un cambio de clima, era el reflejo de su propio renacimiento. Era un recordatorio de que su dolor se había transformado en algo útil para otros. Había recibido decenas de correos de mujeres agradecidas, que veían en sus palabras un espejo de sus propias experiencias. Un encuentro inesperado. Una tarde, al salir de la redacción, Clara se encontró con Marcos, su colega de tecnología. Habían trabajado juntos en varias investigaciones y poco a poco habían construido una amistad sólida. Clara, ¿tienes un minuto?, le preguntó él con timidez. Claro, respondió ella, sorprendida. Se sentaron en un banco cercano. Marcos le habló de un proyecto. Por los años de silencio. No se trata de olvidar, le dijo su terapeuta en una ocasión, sino de aprender a vivir con la experiencia sin que pese más de lo necesario.
Clara tomó esa frase como un mantra. Una carta inesperada. Un día, recibió en el buzón una carta de Javier, enviada a través de su abogado. No contenía amenazas, sino unas pocas líneas en las que pedía perdón. Clara la leyó con. A veces significa liberarse del peso del otro. El proyecto crece. El blog que había empezado con Marcos comenzó a ganar popularidad. Lo llamaron Voces Libres, y en pocos meses se convirtió en un mamá valiente y encontraba la fuerza para seguir. Una conversación especial. Una noche, mientras Clara escribía en su cuaderno, Lucía se acercó con un peluche en la mano. Mamá, cuando sea mayor. Quiero ser como tú. Quiero ayudar a otras personas. Clara la miró con ternura infinita. Y lo harás, cariño. Serás lo que quieras ser, porque llevas dentro un corazón valiente. Ese diálogo breve. Capítulo 11. El choque emocional. El domingo amaneció silencioso en el piso de la calle de Alcalá. Clara había dejado a Lucía con sus abuelos la noche anterior, convencida de que necesitaba un respiro para organizar su mente y tomar fuerzas antes de dar el siguiente paso. La casa estaba inusualmente tranquila, pero aquel silencio no era paz, era un recordatorio constante de la soledad y del peso que cargaba. Se levantó despacio, preparó un café fuerte y se sentó en el sofá con la carpeta azul que contenía todas las pruebas. La abrió y volvió a repasar los correos, las capturas de pantalla, los análisis de Marcos, la nota con el testimonio de don Manuel. Cada página confirmaba lo que en el fondo ya sabía: Javier estaba detrás de todo. Hasta entonces Clara había intentado refugiarse en la duda, pensar que tal vez se trataba de un extraño, de un hacker, de un desconocido. Pero ahora, con todas las piezas unidas, la verdad era imposible de negar. El hombre que había compartido su vida, que había sido el padre de su hija, era también quien la estaba persiguiendo, humillando y amenazando. La certeza le golpeó con una fuerza brutal. Se sintió mareada. Como si el suelo se moviera bajo sus pies. Se llevó las manos a la cara y rompió a llorar. Recuerdos de un amor torcido. Entre sollozos comenzaron a venirle recuerdos de su vida con